Cuando nosotros analizamos la personalidad de Cristo, y varias personas lo han hecho a través de diferentes disciplinas como la psicología, la psiquiatría, encontramos en este ser único en el universo una personalidad digna de ser replicada, digna de que nosotros podamos querer parecernos a Él. Porque si leemos los evangelios y encontramos su comportamiento, vemos un hombre lleno de sabiduría, con mansedumbre, con empatía, con amor hacia el prójimo, que tuvo compasión hacia las multitudes, que amaba a los pecadores, que no se quedaba únicamente con el discurso de los que estaban en su entorno o maltrataba a la persona que estaba a su alrededor únicamente por las etiquetas que el sistema le colocaba, sino que él se arriesgaba para poder mostrarle el camino de la sanación a través de su propia acción. Cuando nosotros entonces empezamos a dibujar a este ser que era y que es el epítome del amor, de la humildad, pues podemos concluir con facilidad que el problema no es Cristo. Jesucristo no es el problema. ¿Quién no quiere ser empático? ¿Quién no quiere trabajar a través de la humildad? ¿Quién no quiere demostrar con sus acciones su congruencia? Si somos honestos, encontramos en la personalidad de nuestro Señor cualquier cantidad de bendiciones. Sin embargo, empezamos a encontrar a lo largo de la historia que muchas veces el conflicto que no es Jesucristo es representado y manifestado por los discípulos de Cristo. En una oportunidad un sabio dijo: a mí me gusta Jesús, mi problema es con los cristianos. Y yo, como seguidor de Cristo, que me identifico como cristiano, me duelen muchas veces estas palabras, pero he comprendido a lo largo de los años por qué se pronunciaron dichas declaraciones. Hace unos días que estuve en la isla de Margarita, conversaba con un hermano en la fe, sumamente sincero, y él me comentaba que él dejó de ir a la iglesia porque su primer encuentro a la iglesia fue sumamente como que traumático. No entendía por qué las personas gritaban y por qué las personas se empujaban y por qué esa algarabía, que eso más bien le impedía a él poder encontrar un tiempo de paz. Y él, con el pasar del tiempo, pudo reconciliarse con la iglesia porque, gracias a Dios, consiguió un pastor que practicaba la reverencia, que enseñaba la reverencia y mostraba que para alabar a Dios no es necesario caer en un estado de histeria a través del cual las otras personas no comprendan lo que está pasando. Porque nosotros también tenemos que tener responsabilidad con ese nuevo miembro en la fe. Entonces este hermano me cuenta que cuando consiguió a este pastor que practicaba y predicaba la sana doctrina y que le presentó el evangelio, pudo dibujar un Jesucristo diferente. Y yo creo que nosotros como cristianos no estamos a veces conscientes de lo que nosotros impactamos a nuestro entorno. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque somos seres muy polares. Nos vamos a los extremos. Y en el cristianismo los extremos son o el legalismo, que es arrepiéntete o te vas al infierno, y únicamente juzgamos y juzgamos y juzgamos. Y el otro extremo es el antinomianismo, que es una vida donde todo es amor, todo es paz, no se juzga, no se discierne, no se confronta, no se exhorta. Adicional a eso, en la iglesia muchas veces encontramos poca empatía. Y la empatía es la capacidad que puede tener un ser humano para colocarse en los zapatos del otro y ver el mundo como el otro lo ve, no como tú lo ves. Es lo que hizo el Señor en muchísimas ocasiones. La empatía es ser capaz de negarme a mí para ponerme en esa situación
y comprender a mi hermano, acompañar a mi hermano. Y esto nos falta mucho en la iglesia, porque pensamos que únicamente el enfoque que yo tengo es el correcto. Y adicional a eso, en el presente también vemos que pululan los jueces y escasean los hombres de Dios con vidas piadosas. ¿Cómo se puede solucionar esto con relación al comportamiento de la iglesia en primer lugar? Si nosotros leemos Romanos 14, ahí muestran que en la iglesia hay débiles en la fe y maduros en la fe. Y Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Lo primero que yo estoy desarrollando con ustedes es, número uno, que el problema no es Jesucristo, que en muchas ocasiones el problema radica en el mal testimonio de algunos hermanos, con poco sentido de pertenencia, con la poca disposición a la obediencia. Tu dolor, tu herida, la sensación de fraude no proviene del Señor. Proviene de un conflicto interpersonal y la representación de que alguien le dio a lo que tú decías que era el cristianismo. Y esto lo vemos en nuestro entorno, en la cotidianidad. ¿Cuántas personas escuchamos? Yo iba a la iglesia, pero desde que vi lo que hizo este pastor, me decepcioné. Yo quería seguir a Cristo, pero cuando vi cómo se comportaban entre ellos, no quise saber nada. Tu conflicto no es con Jesús, es con la poca y mala y nefasta representación que está haciendo un grupo de personas porque no comprende a quién está representando. Y cuando nosotros meditamos a quiénes estamos o a quién estamos representando, tenemos más cuidado de nuestro comportamiento y somos capaces de negar nuestros propios derechos por no ofender o menospreciar un hermano débil en la fe. Mi esposa y yo lo hemos tenido que hacer en situaciones de lugares públicos donde sabemos que estamos dando un testimonio. Hemos negado nuestros derechos, que sabemos que no es pecado, con el único propósito de cuidar a quien nos observa, porque es nuestra responsabilidad. Ahora, con relación a la iglesia, si tú comprendes a quién representas, te esfuerzas con reverencia, porque sabes que tú no estás representando a cualquier jefe. Tú estás representando al Dios Todopoderoso, y hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes. La reina Saba escucha la sabiduría de Salomón, decide acercarse para hacerle preguntas directamente al rey, pero fíjate lo que dice Primera de Reyes 10, del 4 al 5. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Los siervos, los coperos, los ministros de Salomón representaban a Salomón. Por consecuencia, su vestimenta era impecable. Su comportamiento era algo sorprendente, que una reina de tierras lejanas, al ver todo lo que estaba funcionando, no solamente la cabeza, se sorprendió y se quedó sin aliento. Yo tengo que comprender que yo represento a Cristo y yo debo de estar a la altura de quien yo represento. Y esto no se trata de marcas,
no se trata de lujos, no se trata de banalidad, se trata de congruencia. En cada uno de los escenarios de mi vida, yo debo de estar consciente de que yo represento a Jesucristo, para que cuando vengan testigos, vean en mí una proyección de la gloria, la santidad, la sabiduría y el amor del Señor. ¿Cuál es la vestimenta que nosotros como seguidores de Jesucristo debemos de llevar siempre? Mateo 10:33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, tú siempre debes de identificarte como discípulo de Jesucristo en dominios seculares y en dominios de creyentes. Es sumamente vital que todo el mundo sepa que tú eres seguidor de Cristo. ¿Por qué? Te coloco mi ejemplo. Yo tengo vecinos, conocidos y amigos que no interactúan conmigo en el día a día. Pero en el momento que llega la crisis, en el momento en que llega el luto, el dolor, en el momento que hay un caos, tocan la puerta. Marcan nuestro número para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque saben que somos discípulos de Cristo. Y lamentablemente, cuando tú estás buscando palabra de aliento, cuando tú estás buscando consejo con sabiduría, esto escasea. Pero cuando tú quieres divertirte y vivir una vida fútil y banal, esto abunda. Entonces es importante que tú en todos tus dominios digas, mira, yo sigo a Cristo. En mis redes sociales, yo sigo a Cristo. El Señor va a obrar. Y tú puedes ser instrumento de Dios para que cuando llegue esa situación, a ese conocido que aún no conoce al Señor, él pueda recordarse, oye, este hombre se identificó como cristiano y me ha demostrado con sus acciones que es de una sola pieza. Déjame preguntarle a él qué es. Estás identificado. En segundo lugar, el verdadero discípulo del Señor lleva una vida piadosa. Vamos a dar una definición de lo que es la piedad. Y esta definición la dio el pastor Miguel Núñez, es una de las que más me gusta. Dice, la piedad es el amor de Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. Como ya yo comprendí a quién yo sigo, y yo ya me identifico, y yo reconozco que yo puedo ser el responsable de traer ovejas al rebaño o de espantar ovejas, yo debo de llevar una vida piadosa, poniendo en práctica, a través de mi carácter, el amor de Dios. Y esto no es solamente cuando tengo cámaras o cuando estoy en la iglesia. Esto es cuando tú estás a solas con tu prójimo, una sola persona que necesita de ti, que necesita ser escuchada. Y tú no puedes ver un solo individuo, sino tú tienes que comprender que ese individuo tiene la imagen y semejanza de Dios y que Cristo murió por ese individuo también. Yo debo de exponer, practicando, arropándolo con el amor de Dios en todo tiempo, y encontramos en la Escritura ejemplos de piedad. Por ejemplo, valga la redundancia, Hechos 10, del 1 al 3. La visión de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Lo primero que encontramos era un hombre gentil, este no era un judío. Y este era un hombre que tenía a su mando una centuria, quiere decir alrededor de 100 soldados. O sea, no era cualquier hombre, era un líder. Y este hombre, que era un líder,
el versículo 2 lo describe en primer lugar como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y cómo él manifestaba esa piedad y ese temor de Dios? La segunda parte de este segundo versículo lo describe, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. No solamente oraba, sino que ponía en práctica su piedad a través de las limosnas. Involucraba a Dios en su parte financiera, porque si tanto amas a Dios y tanto dices que Él es tu proveedor, Él tiene que estar en tu parte financiera. Y de esta forma Él mostraba la piedad, a pesar de ser un gentil, a un pueblo judío. A veces nosotros hablamos mucho de piedad, a veces hablamos mucho del amor de Cristo, pero poco lo practicamos. Mis cuentas, mis negocios, mis dineros, y no tomamos en cuenta a Dios en nuestras finanzas. Nos llenamos la boca diciendo, Dios es mi socio, le pedimos a Dios, porque practicamos el cinismo, de pedirle a Dios que nos ayude en nuestros negocios, pero nunca involucramos a Dios en nuestros negocios, ni le damos a Dios su parte, a través de ofrendas, a través de una vida piadosa, a través del amor a nuestro prójimo, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a las personas que ponen el pecho por nosotros. No sabes cuántos hombres de Dios he conocido en este tiempo que se mantienen fieles, pero que han visto cómo la iglesia los dejó solos. La iglesia, no Dios. Aquí empezamos a ver que el problema no es con Cristo. Muchas veces el problema es con los hombres. Pero Dios es fiel y me han contado sus testimonios de cómo llegan personas que no son creyentes, como lo hizo Cornelio siendo un gentil y bendecía a los judíos. Nosotros tenemos que llevar una vida piadosa, porque tiene más peso lo que dices si lo respaldas con lo que tú haces. Ahora, nosotros podríamos decir, si llevamos una vida piadosa, pues vienen más bendiciones. Pero hay una promesa que es la consecuencia de la piedad que seguramente no te va a agradar. Y se encuentra en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Aquí hay una promesa que cuando incluso nosotros ya hemos asimilado lo que es una vida piadosa y la ponemos en práctica, por consecuencia va a haber persecución. Y como hay hermanos nuestros en la fe que no quieren pagar ese precio, empiezan a hacer un papel bochornoso de lo que es ser discípulo de Cristo, sin darse cuenta que de esta forma afectan la extensión del reino de Dios. Repito e insisto, tu desilusión, tu decepción, tu problema no es con el Señor. El Señor es un Dios santo, fiel, que es, que fue y que siempre será sincero. Finalmente, hay otro conflicto que intenta desprestigiar la obra del Señor Jesús. Y me refiero a la falsificación del cristianismo. Si ya hemos comprendido que el problema no es el Señor, que en muchas ocasiones es la misma iglesia, en segundo lugar tenemos un conflicto que nosotros, si amamos a Cristo y somos discípulos de Cristo, debemos de hacernos cargo, y es la falsificación del cristianismo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo yo saber quién es y quién no es? ¿Quién es trigo y quién es cizaña? ¿Quién en realidad está extendiendo el reino de Dios y quién es en realidad una piedra de tropiezo que no entra ni deja de entrar? Por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos no es que regalan sopas o abrigos o bolsas de comida. Estos no son los frutos. Esto lo puede hacer cualquier persona. Tú tienes que ir a Gálatas a leer esos frutos donde habla del amor, del gozo, la paz, la benignidad, la congruencia, el dominio propio, la obediencia. Y cómo nosotros también podemos reconocer si es o no es, si lleva una vida de arrepentimiento. En el cristianismo, lo normal es estar sujeto a cambio constantemente. Cuando tú ves una persona que sigue igual, que no quiere cambiar, que está muy encariñado con su pecado y no lo quiere dejar, no es creyente aún. Nosotros no estamos dictando un juicio condenatorio con ellos. Nosotros no estamos diciendo que se va al infierno. Estamos dando discernimiento al comportamiento de una persona para saber si es o no es. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo encuentro aquí la definición del arrepentimiento. El arrepentimiento primero es dejar lo que yo estoy haciendo mal. Pero no solamente que lo voy a dejar, es que voy a dar una vuelta de 180 grados para ahora volverme a Dios. Y esto tú lo tienes que poner en práctica aplicando el discernimiento con tu entorno. Mira, no sé, creo que mi pastor no tiene una sana doctrina. ¿Por qué? Porque sigue engañando a su esposa. No es cierto que entonces es creyente. Porque no ha dejado el pecado. Porque sigue teniendo una vida contaminada. No es que él dice que es mi hermano, pero sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo y no ha dejado el pecado, o sigue siendo una persona mentirosa o estafadora, o sigue haciendo malversación de fondos, o sigue teniendo una doble vida. ¿Y cuánto tiempo lleva así? No, 3 años. Entonces no es creyente. El creyente deja, lo hablamos la semana pasada, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Si tú dices que estás en Cristo, pero te comportas igual, hablas igual, mantienes los mismos vicios, los mismos pecados, estás inclinado a la carnalidad, lo único que haces y que supuestamente predicas el evangelio, pero no hablas de la Biblia y solamente te la pasas bailando a través de las redes sociales o hablando tonterías sin predicar la escritura, no es cierto que eres creyente. No todo el que llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El que es obediente. Y está claro lo que el Señor mandó hacer como punto final. Yo quise invertir el día de hoy este estudio para las personas que se han sentido defraudadas por el Señor. Para muchas personas que han llegado hermanos y le han profetizado cosas de prosperidad, de sanidad y no se han cumplido. Y por esta decepción perdieron el amor por el Señor. Querido amigo, finalmente yo quiero decirte, tu problema no es con el Señor Jesús. Él no te mintió. Fue tan honesto que dijo, cuando tengas esa vida piadosa, a través de la cual proyectes el carácter y el amor de Dios en ti, te van a perseguir. Eso es una persona, un espíritu sincero.
Yo quiero hoy que veas y que puedas discernir si fue un hermano en la fe, porque puede ser un hermano en la fe, que aún no tiene ese sentido de pertenencia y por consecuencia te hizo daño por falta de sabiduría, por una poca disposición a la obediencia, por un mal testimonio. Fue un hermano, no fue el Señor. O quizás fue un hereje o un apóstata que es un lobo disfrazado de oveja. No fue el maestro. Fue este ladrón de identidad. Fue este hipócrita el que te hizo daño, no el Señor Jesús. Y finalmente, mi hermano en la fe, si tú has sido piedra de tropiezo, si tú no has tomado en cuenta la importancia y la reverencia que implica decir soy cristiano, hoy es un día maravilloso, ideal para que te arrepientas, para que le pidas perdón al Señor porque no has estado a su altura. Porque con tus acciones, en vez de acercar ovejas, las espantas. Porque piensas que únicamente hay que ser creyentes en la iglesia, pensando que la iglesia es una estructura física, cuando hay cualquier cantidad de almas en la calle, en tu trabajo, en la vía a tu trabajo, en tu vecindad, que necesitan a gritos la palabra de Dios. Nuestro Señor es la solución. Jesucristo es la sanidad, la medicina. Jamás es la enfermedad ni el problema. Que Dios los bendiga.